Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procedimiento Contencioso Electoral, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. En medio del control de nulidad electoral es una acción pública consagrada en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011. Su finalidad es garantizar la legitimidad en el ejercicio de las funciones electorales. Esta función procede cuando la persona elegida para ocupar el cargo se encuentra inmersa en alguna causal de inhabilidad, nulidad de actas de escrutinio de jurados de votación de cualquier corporación o cuando se configure alguna de las causales estipuladas por la jurisprudencia. La conferencia de hoy tiene como propósito precisamente hablar sobre la conferencia tiene como propósito dar respuestas a algunas de las preguntas que muchos de los ciudadanos a diario nos hacemos, y específicamente en lo que tiene que ver con el trámite del proceso contencioso, de las causales de reclamación, de saneamiento y las principales dificultades en el trámite de las pretensiones de nulidad, entre otros. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora María Cecilia del Río Baena, abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario y en Gestión Fiscal, candidata a magíster en Derecho. Se ha desempeñado en la Registraduría Nacional del Estado Civil como asesora, jefe de la Oficina Jurídica, directora de Gestión Electoral y registradora delegada en lo electoral. Actualmente, la doctora María Cecilia es magistrada auxiliar de la sección quinta del Consejo de Estado. Doctora María Cecilia del Río Baena, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El tema a tratar hoy es el procedimiento contencioso administrativo electoral, las causales objetivas de nulidad. Como les venía diciendo, hoy trataremos el tema del procedimiento contencioso administrativo electoral, las causales objetivas de nulidad. Las causales objetivas de nulidad las tenemos definidas como los vicios que se presentan en el trámite del proceso administrativo electoral, esto es, en sede de escrutinio, que recaen concretamente en la fase de las votaciones o en los escrutinios con una connotación adicional, y es que tiene la potencialidad de afectar a todos los elegidos, razón por la cual, al momento de admitirse el medio de control, se debe notificar a todos los que lograron ser favorecidos, los cuales se entenderán como demandados. De otra parte, se debe reseñar que no toda irregularidad comprobada hace nulo el acto electoral, el que declara la elección, ello teniendo en cuenta el principio de eficacia del voto, a través del cual el operador judicial deberá determinar si tales yerros tienen la potencialidad de mutar los resultados. Es decir, si en el medio de control se llega a comprobar que existió alguna irregularidad, se tendrá que verificar si la corrección hace que el resultado cambie. Es allí y solamente en ese caso que se declara la nulidad de la elección. Como bien lo habíamos dicho al inicio, vamos a ver las causales objetivas. En este caso las encontramos las concretas y particulares y especiales que corresponden a las hipótesis enlistadas en el artículo 275 del CEPACA. Esto es, 1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. 2. Se haya destruido los documentos, elementos o el material electoral, así cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión. 3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados.
los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules como cuarta causal. La quinta es inhabilidades y falta de requisitos, por lo tanto no la tendremos en cuenta. 6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Y 7. Tratándose de elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. Bueno, entremos a verificar cada una de ellas. Empecemos por el numeral primero, que se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Esta causal de nulidad, como podemos ver, recae sobre las personas, esto es, nominadores, electores o autoridades electorales. ¿Qué quiere decir ello? Que cualquier tipo de violencia que caiga sobre las personas que hacen parte del procedimiento administrativo electoral puede ser constitutiva de nulidad. ¿Quiénes serían los nominadores? Las personas que, digamos, para el proceso contencioso electoral son, por ejemplo, los de las empresas, que son los que reportan jurados de votación. Si sobre ellos se ejerciera algún tipo de violencia para modificar sus bases de datos y con ello contaminar el censo y generar que personas que no laboran en esas empresas sean incluidas para, a renglón seguido, hacerlas pasar como residentes o como con asiento electoral en esa circunscripción o municipio, estos casos son los que generan la nulidad. ¿Por qué? Porque se pretende contaminar el censo para llegar a un caso de trashumancia. Sobre los electores, son las personas que van a escoger a las autoridades que van a regir sus destinos, o sobre las propias autoridades electorales para que muten los resultados originales. Esta clase, como se puede ver, es cualquier tipo de violencia. ¿Qué quiere decir ello? Que se puede establecer una violencia, puede ser psicológica o material. ¿Pero qué se entiende por violencia? Es cualquier conducta que anule la libertad para ejercer el derecho al voto. Es la conducta a través de la fuerza por la cual se pretende anular la voluntad, ya sea de los nominadores, los electores o de las autoridades electorales. Como les venía diciendo, decía cualquier tipo de violencia. La sección la ha catalogado como psicológica y esta se presenta en múltiples maneras, como por ejemplo el constreñimiento, la coacción o el otorgamiento de dádivas al elector. Es así como la violencia moral o psicológica se enmarca dentro de todo acto de intimidación, amenaza, constreñimiento, tendientes a obtener un resultado que no implica el despliegue de fuerza física, pero tiene la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que ésta acceda a las exigencias del sujeto agresor, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio de sus allegados. Por el contrario, la violencia física es la manifestación por vía de la fuerza para lograr en el sujeto pasivo el sometimiento de la voluntad al querer de quien la ejerce. Son actos positivos que trascienden el plano moral. Los elementos estructuradores de esta violencia o de esta causal. Quien pretenda la nulidad por esta causal debe demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio esta violencia. Que los constreñidos ejercieron el voto y en qué zonas, puestos y mesos les correspondía ejercer su derecho. Tiene un factor subjetivo. Es que dicho voto se dé como consecuencia de la violencia. O sea que esa violencia tiene que tener la capacidad de nublar el juicio del sujeto pasivo. Porque si esta violencia no tiene esa potencialidad, no podremos estar hablando de esta causal de nulidad. Y otro requisito, que el fraude de esos votantes tenga la potencialidad de mutar el resultado. En este caso, la jurisprudencia de la sección con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio tuvo una modificación y se le dio un alcance a esta causal de violencia psicológica a través de las dádivas que fueron entregadas por el demandado o hechos de corrupción. ¿Qué ocurre en este caso? Con que se compruebe que una sola persona, a diferencia de cómo lo veníamos trabajando, que tenían que demostrarse una mesa, puesto como lo habíamos visto para la causal anterior,
Ahora, con que se demuestre un solo hecho de corrupción, esto es, que el demandado, el elegido en este caso, haya otorgado dádivas o las haya ofrecido, es suficiente para anular el acto de elección de quien se encuentra inmerso a ella, por ser una práctica contraria a la libertad del elector. Es por ello que, en este caso en especial, los invito a verificar en esta sentencia con radicado 2018-84 cómo se hizo el cambio de la jurisprudencia para llegar a determinar que la corrupción por sí sola de un mandatario electo popularmente es causal suficiente para declarar nula su elección. Ahora bien, vamos a ver, salvo el caso de la violencia psicológica por temas de corrupción, las consecuencias que establece el código cuando ellas se presentan es que la nulidad de la elección tiene que verificarse en que si ocurrió en un solo puesto o puestos de votación, es allí donde se repite la elección, no es en toda la circunscripción. Entonces, ¿esto qué busca? Darle eficacia al voto popular donde no se presentó ninguna causal de violencia. Pero, si esta circunstancia llegase a afectar más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, se ordena repetir la elección en todo el municipio, departamento o zona donde se haya presentado. Esta es una novedad que trae el código y es lo que, como les señalaba, tratando de resguardar el principio de eficacia del voto. Segunda causal de nulidad. Que se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Como podemos ver, a diferencia de la anterior causal, esta recae sobre los objetos o material electoral. La jurisprudencia en este caso hizo una separación y quiso ver los elementos estructuradores de este tipo de nulidad para señalar que violencia o sabotaje no son sinónimos, que el legislador quiso establecer como medio de nulidad una nueva consecuencia a actos subrepticios en la actuación de los que intervienen en el proceso. Y teniendo en cuenta las tecnologías de la información, se presentan nuevos vicios que conllevan a que se presenten nuevas causales y nosotros en la jurisdicción estar siempre a la vanguardia para poder determinar cuando estas situaciones suceden. Por ello, la sección quinta determinó que violencia y sabotaje no pueden ser sinónimos. Se llegó a esta conclusión y se entendió que sabotaje es el daño, deterioro, obstrucción u oposición que de manera sutil, engañosa o disimulada se hace sobre las cosas con el objetivo de materializarse en alteraciones del proceso electoral que no involucra el uso de la fuerza, sino que obedece a maniobras subrepticias que buscan destruir o obstruir el proceso eleccionario. Como por ejemplo, en este caso pueden ver que se trata de mostrar a los ciudadanos en la jurisprudencia qué conductas podrían entenderse como sabotaje. Y para la sección, a manera de ejemplo, se enunciaron estas, como arrojar sustancias sobre las tarjetas de votación. ¿Ello para qué? Para no poder celebrar el certamen en esa mesa o puesto de votación. Atacar o manipular el aplicativo o software donde se consignan los resultados de los escrutinios, con programas maliciosos que se introduzcan en los computadores donde se procesa dicha información. Es decir, es la obstrucción que se hace, ¿para qué? Para que se den unos resultados, pero estos resultados van a estar alterados, o para que en general no se sepa la consolidación de la votación. Mientras que la violencia, como lo vimos en el numeral anterior, es aquella acción que implica el uso de la fuerza física que se emplea sobre los instrumentos que hacen parte del proceso. Lo que veíamos en épocas de violencia, la incineración de las registradurías de los puestos de votación. Entonces, aquí se quiso dividir para que se pudiera ver que estábamos acostumbrados a ver causales de nulidad como violencia porque eran palpables, eran tangibles. Con el sabotaje, entonces podemos ver a través de medios de auditaje cómo se puede llegar a modificar los actos electorales sin que sea de bulto, la conducta sea de bulto, se pueda demostrar fácilmente. Entonces, esta es la diferencia que se trae ahora
que determinó la jurisprudencia y con esta causal segunda de nulidad electoral. Pasamos a la tercera y la más frecuente de todas. Y es que los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. ¿Qué se ha entendido por esta causal? Y lo primero que señalar es que no estamos en un proceso penal. No tenemos que verificar absolutamente nada, ni le corresponde a las autoridades administrativas o en sede judicial determinar tipos penales. Una vez aclarado lo anterior, vamos a ver que un registro electoral es falso cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales, independientemente de si ese acto o omisión se produce como consecuencia de actos malintencionados o dolosos. En otras palabras, la falsedad puede presentarse por vía de acción o omisión. Se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresarse. La ley electoral, ¿esto por qué? Porque la ley electoral consagra el proceso contencioso electoral como un mecanismo jurídico para proteger la eficacia del voto y la regularidad de las elecciones, por lo que su objetivo nunca podrá ser el de juzgar la conducta, del digar responsabilidad de los funcionarios electorales, sino que su contenido es lograr la transparencia y la veracidad de la expresión popular. ¿Qué quiere decir ello? Que el juez electoral tiene como única misión mantener la voluntad popular, no verificar si las autoridades actuaron de forma culposa o dolosa. Para eso estaría el juez penal si se llegase a comprobar alguna de estas circunstancias. Pero al control objetivo de legalidad de la nulidad electoral solo le importa que se presenten estas divergencias, que los registros no contengan la verdadera expresión de lo ocurrido en el escrutinio. Podemos ver algunos ejemplos de esta causal. El típico ejemplo es las diferencias que se puedan presentar entre el E14 y el E24 y su justificación en el Acta General de Escrutinios. ¿Qué ocurre? En este caso, como vemos, el escrutinio es una acción piramidal que inicia con la consolidación de información que hace el jurado de la mesa, donde en el E14 plasma la votación de todos los candidatos, listas, voto en blanco. Esta debe ser fiel reflejo de lo que expresan los votos que se encuentran en las urnas. Pero ¿qué ocurre? Como habíamos señalado al principio, al ser un proceso de consolidación, al momento que la comisión escrutadora inicial, ya sea la zonal o la municipal, empieza a consolidar los datos por puesto de votación, es decir, empieza a sumar mesas, y después puestos, y después zonas, y después municipios, y después departamentos, y el escrutinio se va cerrando, todos estos registros electorales deben coincidir el uno con el otro. Es decir, si en el E14 a una persona le aparecen 20 votos en la mesa 1, 20 votos en la mesa 2, en el E24 le deben aparecer que en el puesto A, donde había 2 mesas, 40 votos. Esto es verificable porque al sumar los 20 de la mesa 1 y los 20 de la mesa 2, deben corresponderse a los 40 que le aparecen en el E24. Y así sucesivamente hasta que se llegue a la declaratoria de la elección. Pero esto no siempre ocurre. Se puede presentar que en este mismo ejemplo no coincida la información del E14 con el E24. Puede ser por unos guarismos que sean inferiores al resultado real o superiores. Entonces, cuando ocurre esto, es que se materializa esta causal. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Esta causal puede estar justificada siempre y cuando obedezca a un recuento o alguna circunstancia que se haya dado al interior del escrutinio que haya permitido a la comisión escrutadora verificar lo acaecido en el E14 y determinar que allí se cometió un error. Por ejemplo, el E14, que es la consolidación de la votación de los jurados, consagra que a favor del candidato A se presentan 20 votos. Sin embargo, ya sea este a través de sus testigos u otro candidato, presenta la reclamación ante la comisión y solicita el recuento porque en el E14 se ve alguna tachadura, alguna enmendadura. Y se procede al recuento y se determina que el candidato A no tenía 20 votos, sino 18. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el E24 solamente le van a aparecer 38 votos. La comisión escrutadora no tacha el E14, no hace nada frente al E14, el E14 queda igual. Entonces,
quien presenta la causal de nulidad ante la autoridad administrativa o ante el juez electoral puede señalar, aquí tengo el E14, que dice que tengo 20 votos. No obstante ello, en el E24 me aparecen solamente 18. Juez electoral declare que ahí hubo una irregularidad y el juez electoral, ¿qué debe hacer? Verificar en el acta general de escrutinio, que es el documento a través del cual el jurado de votación, perdón, la comisión escrutadora, los miembros de la comisión escrutadora dejan el detalle de todo lo acaecido en su labor consolidadora. Entonces allí el juez electoral va a verificar y va a decir, y le va a responder al peticionario o la autoridad administrativa. No, señor, aquí no se presentó ningún problema y su votación está correcta. ¿Por qué? Porque al hacer el recuento se corrigió el E14 y ello consta en el acta general de escrutinio. Siendo así, no se presenta irregularidad alguna. Pero si esto no llega a constar en el acta general de escrutinio, definitivamente se enmarca en el numeral tercero del 275. Esto es la mutación de los resultados electorales. Otro ejemplo es la suplantación de electores. Este fenómeno se configura cuando una persona deposita su voto en nombre de otra o lo hace más de una vez. Estamos acostumbrados a que alguien viene y solamente va mesa a mesa y suplanta. Pero también existe suplantación cuando lo hace en su mesa y a su vez, como en la mesa no todos necesariamente votan, decide ocupar el renglón por otra persona con anuencia de los jurados de votación y ejercer el voto irregularmente. Ya no es su derecho, sino está infringiendo la norma electoral de una persona, un voto. Por ello, se enmarca en esta causal, se alteran los resultados, porque no se cumple con este principio. También ocurre cuando los jurados de votación diligencian las casillas del E11, que es el acta general de instalación de la mesa, que es donde se van dejando las constancias de quienes se acercaron y ejercieron su derecho al voto. Ese es el E11, simulando que la persona allí registrada se acercó a ejercer este derecho. Es decir, el jurado de votación en las casillas que corresponden, con su puño y letra, diligencia la casilla 1 diciendo que se acercó, por ejemplo, María Cecilia del Río. Firma e introduce la tarjeta, pero resulta que María Cecilia no se acercó a la jornada. Entonces, ahí está mutando la verdad. ¿Por qué? Porque está ejerciendo el voto de forma irregular. Otro ejemplo, pero vemos que cada vez esto se va disminuyendo por las nuevas tecnologías de la información implementadas para la depuración del censo, pero igual aún ocurre. Y es que cuando en el formulario de 11 se registra como votante una persona cuyo cupo numérico no se encuentra vigente por haber pertenecido a una persona fallecida. Este caso es muy común cuando se presentan irregularidades en el censo de la mesa, o sea, en el E11. El listado, que es lo que se denomina por la registraduría en la mesa de cola del puesto de votación, si cada mesa de votación la componen 500 votantes, en esa mesa se permite, hay un número inferior y se permite la votación de personas que fueron omitidas en el censo por cuestiones culposas. Por ejemplo, no alcanzó a entrar la novedad, es decir, era miembro de la fuerza pública, se retiró del servicio, lo hizo dentro del tiempo necesario para la incorporación en el censo, pero no quedó incluido. Entonces se le da la autorización para que vote en esa mesa. Así se presentan estas situaciones y se les permite a personas que fueron supuestamente canceladas erróneamente su cédula, es decir, se les da por muertas, y se les habilita para votar, siendo que estaban bien canceladas las cédulas. Entonces se les otorga ese permiso para que voten, señalando que no, que la persona aparece y tiene su cédula de ciudadanía, pero lo cierto es que hay un suplantador y la autoridad le permite la votación. Entonces, estos son los casos en que se puede presentar esta suplantación. Como les venía diciendo, es claro que cuando se presenta este fenómeno, los documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad. ¿Por qué? Porque en ellos, tanto en el E11 como de ahí en adelante, en el E14, en el E24 y en el E26 declaratorio de la elección, vamos a encontrar que los datos no se encuentran conforme a la realidad. Es decir, que quienes ejercieron su derecho no eran los realmente capacitados para ello. Por lo tanto, esto consolida esta causal de nulidad. Vamos a la numeral cuarta.
es la de menos ocurrencia, pero ella tiene cabida cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legal establecido para la distribución de curules o cargos por proveer. ¿Dónde encontramos nuestro sistema de distribución de curules? En el artículo 263 de la Constitución Política, que señala que para garantizar la equitativa representación de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos, que no podrá ser inferior al 3% de los votos válidos para Senado de la República o al 50% del cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, es decir, consejos o asambleas. En las circunscripciones en las que se eligen 2 miembros, se aplicará el sistema de cociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cociente. Y la cuarta regla, en las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. Un ejemplo de ello es el artículo 176 de la Constitución, que contempla las curules especiales, esto es, 2 para las comunidades negras, una indígena, una de minorías políticas y la internacional. Para este punto, es importante tener en cuenta que quien va a hacer el escrutinio debe determinar qué corporación y qué está escrutando, y así seguir la regla constitucional. Si está en Senado, entonces vamos a tener que aplicar la cifra repartidora y vamos a tener que ver el umbral y vamos a tener que ver la votación del 3%. Pero si son otras corporaciones, vamos a volver a lo mismo, pero vamos a tener en cuenta que tiene que ser del 50%. Cuando se cometen estos errores, es decir, que para una corporación distinta a Senado se le aplicará el 3%, es que procede esta causal. O en las circunscripciones en donde se eligen 2 miembros, se aplicara la cifra repartidora o se aplicara cualquier otro mecanismo distinto al cociente electoral. Teniendo clara esta noción, vamos a ver qué es la cifra repartidora. Esta es la que resulta de dividir sucesivamente por 1, por 2, por 3 o más el número de votos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. Esto es, si una persona tiene 100 votos y los cargos a proveer son 20, este 100 entrará una vez con 100, 2 veces con 80, 3 veces con 60, así hasta que vayamos agotando los cargos a proveer. La cifra más pequeña de este resultado es la que denominaremos la cifra repartidora. Y cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. ¿Qué es el cociente electoral? Este surge de dividir la votación total válida sobre el número de puestos a suplir. Como veíamos en la anterior, estas pueden ser para 2. Entonces, pero la Constitución, para fortalecer a los miembros que la integran, puso una condición especial, y es que tienen que participar las listas que superen en votos el 30% de dicho cociente. Cuando estas reglas que acabamos de enunciar no se respetan, es que estamos ante la causal del numeral cuarto del artículo 275 del CEPAC. Causal sexta. Que los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta el 3er grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Elementos de esta causal. Bueno, sea lo primero señalar que ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿por qué estamos hablando que esto es una causal objetiva cuando lo que estamos viendo es que recaen sobre las condiciones de quién va a ser miembro de la comisión escrutadora o el jurado de votación? Frente a ello, tenemos que decir que si bien es cierto, pareciera que estuviéramos ante una inhabilidad para ejercer el cargo, la consecuencia para el candidato en donde su pariente ejerza el escrutinio, o sea, haga la contabilización y la consolidación de los votos, es que se le excluye su votación, ya sea en la mesa, en el puesto, en la zona, en el municipio, en el departamento o a nivel nacional.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado y esta causal por eso tiene esa connotación objetiva, por la consecuencia que la ley previó para ella. Como les venía diciendo, es la exclusión no de la votación de todos los que participan en la contienda, sino del candidato en el cual concurrió su pariente. Entonces, si fue un jurado de votación, la votación de ese candidato fueron 20 votos en la mesa, 20 votos que se excluyen. Si fue miembro de la comisión escrutadora, son null los votos de ese puesto de votación o de esa localidad, y así sucesivamente. Por eso tiene la connotación de objetivo. ¿Qué elementos podemos encontrar en él? Un sujeto activo, y es los que realicen la función de escrutadores, ya sea como jurados de votación o como miembros de la comisión. Un sujeto pasivo, el candidato. La existencia de un vínculo entre los sujetos, ya sea por matrimonio, unión permanente o por parentesco, hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Un elemento temporal. Si bien la norma no lo señala, como veníamos diciendo, esto es una causal que va a la función que cumple el escrutador y el candidato que está en medio de la contienda. Por lo tanto, en la jurisprudencia se ha dicho que dicho vínculo debe estar vigente en época en que deba ser escrutada la respectiva votación. Es decir, si la comisión escrutadora le correspondió el escrutinio y lo hizo, por poner un ejemplo, durante una semana, todo lo que haya hecho en esa semana respecto de ese candidato se encuentra inmerso en esta causal. El jurado de votación, el día de la votación. Como les venía diciendo, la comisión escrutadora, lo que dure su labor de escrutador y consolidación. Y un elemento territorial, y es que estos supuestos, los 4 anteriores, se presenten de forma concomitante en la misma circunscripción, es decir, que el candidato y su pariente coincidan en la jurisdicción donde el segundo debe realizar su labor de contabilización y consolidación de los votos. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo soy candidata a la alcaldía de Bogotá y mi pariente es jurado de votación en Medellín, no se genera este conflicto porque él no va a ser el que va a escrutar mi votación. Lo mismo con los miembros de las comisiones escrutadoras. Bogotá-Medellín no se presenta toda vez que ellos no lo van a hacer. Pero si fuera así y yo fuera candidata al Senado, cuando se haga la consolidación de la votación en Medellín, la votación que allí se profiera a mi favor será excluida del escrutinio. Vamos a ver la causal de transhumancia, que es la más difícil de probar y la que está generando, la que siempre ha generado, la que está generando y creo que va a seguir generando los problemas frente a la prueba. De esta causal se trató de ocupar en demasía la modificación que se hizo en el Código Electoral, el proyecto de Código Electoral que se encuentra en la Corte Constitucional, y vamos a ver por qué es tan difícil su prueba, porque la materialización, vemos que todos los ciudadanos en todo momento se duelen de esto, pero no se logra en muchos de los casos su prueba o su depuración. ¿Qué encontramos aquí? Que tratándose de elecciones por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, ojo, tienen que tener en cuenta esto, a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. Para su estudio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que quienes eligen las autoridades lo hacen con fundamento en el artículo 316 de la Constitución, y es que solo pueden participar los ciudadanos que residan en el respectivo municipio, dado que lo pretendido por el constituyente con la citada norma es evitar que en los comicios participen personas ajenas a estos, toda vez que influyen en las decisiones que deban adoptarse al nivel político, administrativo, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo de los entes territoriales. No permiten la autodeterminación de los municipios, ya sea a través de la votación o su cara negativa en los mecanismos de participación, como puede ser la revocatoria del mandato o una consulta popular o una iniciativa. ¿Por qué? Porque van a contaminar si el querer es que se haga o no se haga alguna actividad a través de una consulta que se someta. Esta puede ser alterada toda vez que quienes van a participar no son
los que los va a regir el destino de esa iniciativa. Los candidatos que resultaron electos no por el querer de quienes residen en esos sitios o en esos territorios, sino por personas ajenas a ellos. Y esta es la protección constitucional que se quiere dar a las elecciones, que sea el querer de los ciudadanos de cada circunscripción el que resulte victorioso. En este punto, ¿qué podemos encontrar con la legislación actual? El artículo 4 de la Ley 163 del 94 determina que la residencia electoral de una persona corresponde al lugar en el que tiene inscrita su cédula para votar. Presunción que de una parte se construye a partir del hecho que los ciudadanos, al registrar dicho documento para ejercer el voto, se presentan de manera personal ante la autoridad electoral. Es un requisito de validez de su inscripción como votantes. Esto por el Código Electoral, que así expresamente lo exige. ¿Ello por qué? Por las circunstancias también que rodeaban en la época en que se expidió el código, la violencia, los desplazamientos. Entonces, ¿qué se quiso? Tener fe que el registrador en su momento o el operador electoral, el funcionario electoral en su momento, tuviera a la persona enfrente, tomara su huella, pudiera identificarla y decir, aquí vino fulano, y señaló que este iba a ser su puesto de votación. Se quería tener este tema de presencialidad para poder determinar que no era otro que estaba cambiando o que se pudieran hacer movimientos masivos sin que el ciudadano se enterara o con la anuencia de este. Por lo tanto, se les exigió su presencia y la captura de su huella. Esta irregularidad, ¿cuándo se materializa? Cuando el ciudadano que no se encuentra habilitado para ejercer su derecho al voto en la circunscripción electoral en la cual pretende hacerlo, lo efectúa. Es decir, yo que tengo mi arraigo en Bogotá, que tengo mi domicilio electoral en Bogotá, pretendo ejercer mi derecho al voto en Soacha o en Chía o en cualquier otro municipio distinto al de Bogotá. Ahí es donde se concreta esta infracción. ¿Pero qué se entiende por falta de habilitación territorial o persona trashumante? Entonces, para entenderlo como tal trashumante, que era lo que veníamos hablando, encontramos que tenemos que demostrar, ya sea la autoridad administrativa o el juez electoral, que esa persona no es moradora del respectivo municipio, que no tiene asiento regular en el mismo, es decir, no labora, no trabaja, no tiene ningún vínculo con el municipio y no ejerce allí su profesión o oficio y tampoco posee algún negocio o empleo con la entidad territorial. Es decir, no tiene ninguna vinculación, nada que lo ate a este municipio. Estas circunstancias son las que generan y las que dan por materializado esta conducta. ¿Qué se ha pretendido hacer para evitar su materialización o para evitar que esto siga presentándose, que este fenómeno siga contaminando el proceso electoral? Frente a ello, la Ley 1475 introdujo en el artículo 41 todo lo respectivo al censo electoral y su depuración permanente. Tiene una depuración, por decirlo así, propia, y es a través de la cual, como esta función de censo se encuentra en registraduría, existe una interfase con el área de identificación para depurar muertos, dados de alta o dados de baja, ya sea por resoluciones por sentencias judiciales o porque entraron a ser miembros de la fuerza pública. Y una segunda, y es que el Consejo Nacional Electoral, en su labor de depuración de censo, a través de la consulta de bases de datos como SISBEN, POSIGA, ANSPE, las de víctimas y en general las propias del Estado, hace un cruce de información para determinar la verdadera residencia electoral, que es diferente al domicilio puro y simple del ciudadano. Entonces, ¿qué se hace? La persona, el ejemplo que les ponía, María Cecilia, que pretende que todo su historial de votación ha estado en Bogotá y de repente aparece en Medellín, genera la alerta. Y la autoridad administrativa que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? Verifiquemos. ¿Qué le aparece? Labora en Bogotá. Bueno, un cruce, pero puede tener alguna actividad en Medellín.
no tiene ningún plan con el Sisbén, o Sisbén le aparece en alguno de sus proyectos con que una base de datos le dé positivo para Medellín o me dé positivo para Medellín, se entiende que podría ejercer mi derecho a un voto en Medellín. Pero sin ninguna base de datos, y yo tampoco demuestro algún arraigo o algún vínculo con Medellín, definitivamente podría decirse que soy trashumante. Y en ese caso, ¿qué hace la organización electoral? Me devuelve a mi censo anterior, es decir, me devuelve a Bogotá. Si nunca he ejercido mi derecho al voto, es decir, apenas estoy cumpliendo los 18 años, y mi cédula de ciudadanía, por ejemplo, la tramité en Envigado, municipios aledaños, Río Negro, entonces, para evitar este problema, o podría devolverme donde tramité mi cédula, o me deja, pero con la connotación que ahí voy a estar como latente por riesgo de transhumancia. Ustedes van a decir, esto es un contrasentido, pero la verdad, la organización electoral, y en este caso, los jueces han permitido que en estos casos esto sea así, porque se da primacía al derecho fundamental de votar, de elegir y ser elegido. Entonces, en estos casos, digamos, de una persona denominada primivotante, se les permite, pero con la connotación de que en él hay una sospecha de transhumancia. Estas bases de datos han generado un poco de problemas porque, como les venía diciendo, la base de datos del censo electoral tiene una actualización constante. Es una base de datos dinámica. Todo el tiempo se ve altas, bajas, todos los días fallecen, todos los días cumplen, todos los días fallecen personas, bajas, todos los días personas cumplen 18 años, altas, todos los días se prefiere una sentencia ejecutoriada que suspende derechos políticos, bajas, todos los días con el reporte que haga fuerzas militares o el Ministerio de Defensa, se retiran miembros de la fuerza pública, altas, y así sucesivamente. Entonces vemos que es una base de datos que todos los días se está moviendo. No ocurre lo mismo con las bases de datos de muchos de los programas. Entonces podemos ver que vamos a cruzar censo de hoy con una base de datos que puede estar de un mes atrás. Entonces, a hoy septiembre estamos haciendo cruces con, por poner un ejemplo, Sisbén agosto, perdón. Puede ser que en agosto en septiembre la persona cambie su lugar y allí se podría generar en tiempos como este pequeño desnivel. Por lo tanto, corresponde a la autoridad administrativa tener mucho cuidado de estas pequeñas diferencias que se puedan presentar en el tiempo para no excluir de forma irrazonable a una persona que de verdad sí pertenezca. En todo caso, estas decisiones que se dan en sede administrativa son susceptibles de recursos y en sede judicial le corresponderá al juez determinar con certeza que la persona no es moradora del respectivo municipio. ¿Qué podemos encontrar a nivel de conclusiones frente a al medio de control de nulidad electoral por causales objetivas? Y en esto quiero hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque si bien, como le estaba diciendo la doctora Mónica, el medio de control de nulidad electoral es un medio público que habilita que cualquier persona acuda ante la jurisdicción de lo contencioso en aras de que se examine la legalidad de los actos de elección. Ello no quiere decir que quien acude a la jurisdicción simplemente señale, es que hubo transhumancia en este municipio, es que los registros electorales son falsos, es que hubo violencia. Los jurados de votación todos estaban amañados porque eran familiares de. No se puede, aun cuando es un medio público, como lo veníamos señalando, se requiere un tema de especificidad y ello teniendo en cuenta las consecuencias que tiene para nuestra sociedad, para el sistema democrático en general. Y es que vamos a determinar si es legítima o no una elección de un presidente, de un vicepresidente, de unos senadores, de unos representantes a la Cámara, de un alcalde, de un concejal, de una junta administradora local. Por lo tanto, esto debe recordarse siempre. Quien acude a la jurisdicción en este medio de control debe cumplir con el principio de especificidad. Es decir, que si la persona va a alegar que hay
irregularidades en los documentos electorales, es decir, hay falsedades, la causal del 275.3, con las cuales se quiso mutar el resultado, debe señalar en dónde ocurrió, frente a qué registro. Debe determinar concretamente cuándo, cómo fue. Por ejemplo, si hubo diferencias de 14 de 24, tiene que decir en qué zona, en qué puesto, en qué mesa. Entonces, por ejemplo, en la mesa 1 del puesto de Unicentro, de la zona de Usaquén. ¿Frente a quién? Frente al candidato del Partido Negro, María Cecilia, que es la 1. Porque en la mesa 1 de esta zona y este puesto, a ella le aparece en el E14 10 votos y en el E24 20. Esto se demuestra que se le quiso inflar su votación. Y así sucesivamente. Este son los requisitos que se tienen que tener en cuenta para invocar estas causales de nulidad. Si hay transhumancia, ¿quiénes fueron las personas transhumantes? ¿Con qué pruebas se pretende hacer valer? Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución 1, determinó que 10 personas eran transhumantes. No obstante ello, esas personas se mantuvieron en el censo y ejercieron su derecho al voto en esta mesa, en esta mesa, en esta mesa. Y ello se corrobora con el E11. Bueno, si no llegan a traer el E11, el juez electoral debe, bajo el principio del artículo 175, parágrafo segundo, y el 283, 282 283 del CEPACA, solicitar los antecedentes administrativos de la elección para poder determinar si estas personas realmente ejercieron el voto. Y allí demostrar la transhumancia. Pero sí señalar, señores demandantes, ciudadanos en general que ejercen el control, estos elementos. Operadores judiciales, debemos exigirles estos requisitos para así cumplir con el principio de especificidad y poder controlar de manera adecuada los actos electorales, también en defensa del derecho fundamental de contradicción de los demandados. Por lo tanto, nuevamente, como conclusión, si bien estamos en un medio público, cada una de estas causales cuentan con unos requisitos que fue los que vimos para determinar dónde ocurrieron, cuáles fueron las irregularidades y así ponérselas en conocimiento al juez y poder entrar a verificar estos actos de elección. Muchas gracias. Gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿en qué consiste el principio de incidencia? Bueno, doctora Mónica, el principio de incidencia, como lo veníamos viendo al principio, es que debemos determinar que ante la presencia de estas irregularidades, que fueron las que vimos, ellas sean de tal magnitud o de un tamaño tan grande que de corregir estos registros, de verificada esta irregularidad, llegue a mutar el resultado electoral. Es decir, si yo resulté electa bajo unas diferencias de 14, bajo unos registros electorales que luego de contrastados bajo diferencias de 14 de 24 cambian y resulta otra persona electa, entonces debe declararse la nulidad. Pero si aún corrigiéndose los guarismos se mantiene la voluntad electoral y se determina que yo sigo siendo la electa, entonces debe mantenerse la legalidad del acto de elección. Ese es el principio de incidencia. Doctora María Cecilia, siguiente pregunta. ¿La transhumancia electoral solo se predica de las elecciones de mandatarios locales? Muchas gracias. Este es un mito que se tenía y es porque tenemos que ver el censo. Entonces, para el Senado, todos los ciudadanos del territorio colombiano y aún en el exterior pueden ejercer su derecho al voto. Entonces, no importa desde dónde lo haga. Pero ¿qué ocurre? Se nos está olvidando que en la fecha en que se celebra Senado también se celebran las cámaras. Por lo tanto, corresponderá verificar el tema de transhumancia aún en estas elecciones. Y también tenemos que tener en cuenta que muchos trasteos de estos ciudadanos se presentan en otras elecciones en periodos de inscripción. Por lo tanto, como causal de nulidad, Senado, en las elecciones de Congreso, se debe verificar que no exista transhumancia para las cámaras. Pero en todo caso, corresponderá a las autoridades electorales verificar que quienes estén participando para presidente se hayan inscrito y no estén inmersos en esta causal, porque por esa vía podrían entrar a que quedaron legitimados en presidente para votar en determinado puesto de votación
pero su interés como tal es alterar, por ejemplo, una cámara, alterar los votos que deberían ser de la circunscripción de esa cámara, entrando personas ajenas a su censo. Entonces, sí debe verificarse en todas. Última pregunta, doctora. ¿Por qué las causales de la unidad objetiva recaen sobre todos los ciudadanos electos? Bueno, esto es una consecuencia que estableció la Ley 1437 en el artículo 277 y señala que cuando se presentan estas causales de nulidad se deben notificar a todos los elegidos y se entenderán como demandados. ¿Por qué? Porque de llegarse a encontrar que los registros tienen esa potencialidad, esa incidencia tan grande, puede resultar que cambie la composición de un consejo, cambie la composición de una asamblea, cambie la composición del Congreso de las cámaras. Por lo tanto, se entienden demandados todos para que conozcan el proceso, para que conozcan lo que se está tramitando, para que ejerzan su derecho a defensa y verifiquen el escrutinio que haría el juez y el control de legalidad que está haciendo el juez frente a ellos. Doctora María Cecilia, un agradecimiento muy especial por estas conferencias en las que nos ha estado acompañando en este ciclo especial de Derecho Electoral. Igualmente, por todas estas explicaciones en el sentido del procedimiento contencioso electoral, sus diferentes etapas, como son el trámite en el proceso, las causales de reclamación, saneamiento, las principales dificultades en el trámite de las pretensiones de nulidad. Todo lo anterior, y como bien lo dijo en su exposición, conforma la herramienta útil para desarrollar un concepto más claro del proceso de nulidad electoral en Colombia y su importancia, ya que al reconocer estos aspectos como son el trámite en este proceso, las causales de reclamación y saneamiento, las principales dificultades en las pretensiones que se presentan de nulidad, entre otros, ayudarán a valorar la importancia de este medio de control y su función en la democracia colombiana. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctora. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos. Doctora, de nuevo nuestros agradecimientos, doctora María Cecilia del Río.